evaluar a valores de mercado, ¿sí? Con valores corrientes, y vamos a hacer la aplicación del ajuste por inflación. ¿Bien? Siempre cuando ustedes estén trabajando y estén viendo, es muy importante que ustedes visualicen y vean, ¿sí? Cuáles son, ¿sí? Lo que vendría a ser la fecha de cierre del ejercicio, ¿sí? Para que los ubiquemos y para que veamos cuáles son las distintas operaciones y pararnos bien en el cierre. Además, siempre ustedes van a ver que como acá nosotros tenemos coeficientes, ¿bien? Ya nos está dando el coeficiente, ¿sí? Ojo en el parcial si les dan los índices y ustedes tienen que armar el coeficiente, ¿sí? Porque ustedes van a ver que es el coeficiente de cierre sobre el coeficiente de la fecha de la fecha de origen, ¿bien? Entonces ahí ustedes van a tener que, de los índices de cierre sobre el índice de origen, para que ustedes van a tener que armar el coeficiente, ¿bien? Y como verán, siempre a ustedes les va a dar la fecha de cierre de los estados contables, el coeficiente va a ser igual a 1. ¿Bien? Entonces acá nosotros vamos a tener, lo primero que vamos a tener es la situación inicial. ¿Sí? La situación inicial, que muchos también en el práctico anterior habían consultado, ¿sí? ¿Cómo hacemos lo que vendría a ser la situación inicial, la registración inicial de la composición del patrimonio de una empresa? ¿Bien? ¿Quién se anima a que analicemos ese punto? ¿Sí? ¿Qué les parece a ustedes que tendríamos como situación inicial en la empresa? ¿Sí? Dice que aportan los socios en el mismo acto de la Constitución 500.000 en efectivo. ¿Cómo va a ser los asientos de la suscripción y de la integración del capital? ¿Cómo serían por los 500.000 pesos? Primero tenemos que hacer la suscripción, ¿no es cierto? Y después tenemos que hacer la integración del capital. ¿Quién se anima a que veamos eso? Oh, profe, puede Sí, ser capital a caja. Quiero decir caja a capital. bien. Nosotros primero vamos a tener la suscripción. Cuando hacemos de la suscripción, ¿sí? Para recordar un poquito, tenemos accionistas a capital, ¿sí? Ahí se suscribe la totalidad del capital, es el compromiso que tienen los accionistas de realizar el aporte, ¿bien? Y como dice que en el mismo acto se realiza la integración, ¿sí? En la misma fecha, nosotros vamos a tener que en la fecha de el 1 de enero del X3, ¿sí? Nos está diciendo que vamos a tener el aporte, la suscripción y la integración, ¿sí? Las dos cosas. Entonces, el primer asiento que nosotros vamos a hacer es por la suscripción del capital, que vamos a tener accionistas, ¿sí? A caja, ¿bien? Y perdón, accionistas a capital. Accionistas a capital. Y por el otro lado, vamos a tener, ¿sí? La integración del capital, que va a ser caja a accionistas, ¿sí? Nosotros ahí, como muchos de ustedes decían, ¿sí? Tenemos una cuenta por cobrar que va a ser la cuenta accionistas, ¿sí? Y se va a dejar reflejada dentro de lo que va a ser el capital, ¿sí? Por la suscripción. Y por el otro lado, como ya directamente se realiza esa integración, ya nosotros damos de baja ese crédito, esa cuenta por cobrar, y lo dejamos reflejado en los bienes que han ingresado, que en este caso van a ser los 500.000 pesos en efectivo. Entonces esta va a ser nuestra situación inicial, ¿bien? Luego nos dice, en lo que vendría a ser enero de X1, ¿sí? Nos dice, de X3, perdón, nos dice que se adquieren $5.000, ¿sí? En efectivo, a 63 pesos por cada dólar. ¿Bien? ¿Cómo haríamos? Hasta ahora estamos haciendo únicamente registraciones de las operaciones, recordando un poco todo lo que va a ser contabilidad 1, ¿sí? Todo lo que es la registración, nosotros ya lo vimos en contabilidad 1, lo que nos vamos a enfocar con más detalle y lo que más desarrollamos en la materia es la evaluación al cierre. ¿Bien? Entonces, hasta ahora vamos a ir trabajando con temas que ustedes ya recontra conocen. ¿Bien? Entonces, nosotros tenemos $5.000 a 63 pesos cada uno en 5 de enero de X3. ¿Cómo haríamos ese asiento? ¿Cómo haríamos esta registración? Moneda extranjera, dólares a caja, Bien, por por 315.000.
que son los $5.000 por 63 pesos, que es la cotización. Bien, exactamente, ¿sí? Tendríamos 315.000, el 5 de enero de X3, moneda extranjera dólar, acá. Muy bien, ¿sí? Porfa, chicos, digan cómo se llaman, así los voy de a poquito conociendo, ¿sí? Entonces tenemos la primera registración, ¿sí? Nosotros acá vamos a ir trabajando con las cotizaciones, así que vamos a tener que ir haciendo esa conversión, ¿sí? A moneda de curso legal del país, ¿sí? Como nos establece la resolución técnica número 18. Bien. Vamos a pasar al punto B. Nos dice que, viendo la evolución de toda la situación, viendo que en este caso estamos vendiendo la divisa a 60 pesos, estamos viendo que el valor de cotización en el mercado de esa divisa que nosotros tenemos está bajando. Bien, entonces se decide dentro de la empresa vender esos dólares, ¿sí? Y realizar otra inversión, ya vamos a ir viendo más adelante. Entonces, si nosotros decimos que los va a vender, dice va a vender viendo la evolución de las cotizaciones, que no es favorable la cotización, no está subiendo, se decide vender el 10 de febrero de X3 los $5.000 cobrando 60 pesos por cada dólar. ¿Bien? Y acá nosotros decimos, acá el 5 de enero de X3 nosotros adquirimos esos $5.000 y los adquirimos a 63. Y ahora, ¿sí? En febrero del X3 estamos vendiendo los mismos $5.000 a 60, ¿sí? Los estamos vendiendo más baratos de los que los compramos. Entonces, ¿qué va a aparecer acá? ¿Qué vamos a tener acá cuando realicemos la cotización de la moneda extranjera? ¿Qué se nos va a presentar? Diferencia de cambio. Sí, La exactamente. diferencia de cambio. Vamos a tener, Florencia y María, muchas gracias, vamos a tener la diferencia de cambio, que en este caso va a ser positiva o negativa para la empresa. Negativa. Negativo. Va a ser negativa, ¿sí? Nosotros vamos a tener, entonces, al momento de la venta, ¿sí? El 10 de febrero de X3, ¿sí? Vamos a tener la diferencia, vamos a tener caja por los 300.000, si multiplicamos los 5.000 por los 60, es lo que verdaderamente nos está ingresando. Vamos a tener una pérdida de la diferencia de cambio por 15.000, ¿sí? Y ya no vamos a tener la moneda extranjera dólar por los 315, que es el valor de incorporación al patrimonio. ¿Bien? Entonces vamos a tener ahí nuestra leyenda por la venta de la moneda extranjera dólar. ¿Sí? En el punto C nos dice que vamos a tener en ese mismo día, el 10 de febrero de X3, se decide vender los dólares y al mismo tiempo adquirir 2.500 euros, nos dice que vamos a adquirir. Entonces, esos 2.500 euros, ¿sí? Nos dice que están en 75 pesos cada uno, ¿sí? Vamos entonces a proceder a hacer la registración. Vamos a partir de ahora, hacemos como este cambio. Vendimos todos los dólares, ya no tenemos dólares porque ahora vendimos todos, vendimos los $5.000, ¿bien? Y pasamos a tener moneda extranjera, euro, que van a ser los 2.500 por los 75. Y eso nos está dando los 187.500 que tenemos aquí en la pantalla, y como hacemos el pago en efectivo, ¿sí? Van a salir de la caja, ¿bien? Entonces va a ser moneda extranjera euro a caja por los 187.500, ¿sí? Por la compra de la moneda extranjera euro, ¿bien? Hasta acá, ¿tenemos alguna duda? ¿Alguien que no entendió, se perdió o algo? Yo, profe, no entendí bien la diferencia de cambio. Bien. La diferencia de cambio, ¿cómo va a ser? Nosotros si vemos en el momento de la adquisición, nosotros les adquirimos $5.000, ¿bien? A 65 pesos por dólar, ¿sí? Perdón, a 60. No, está bien, a 63 pesos por cada dólar. El 5 de enero de X3 adquirimos $5.000 en 63 pesos por cada dólar, ¿bien? Entonces, hicimos los 5.000 por los 63 y nos da 315. ¿Bien? 315.000 pesos. Al momento de realizar la venta, que la hacemos en febrero, porque vemos, como nos está diciendo la empresa acá, que la evolución de las cotizaciones no son buenas. ¿Esto qué quiere decir?
que la cotización del dólar, como vemos acá nosotros en la enunciado, nos dice que la vende a 60, ¿sí? La diferencia de la cotización va a ser los 63 que yo los compré, ¿no es cierto? Y los 60 que yo los vendí. Ahí tengo 63 menos 60, tengo 3 pesos por dólar. Si yo hago 3 pesos de diferencia de cotización por los 5.000 dólares, me da los 15.000. Si yo los quiero hacer a nivel global, ¿sí? Yo digo, bueno, yo compré 5.000 dólares a 63, tengo 315.000 pesos. Al momento que yo lo voy a vender, yo hago los 5.000 dólares a 60, que es el valor que yo lo estoy vendiendo, ¿sí? Tengo 300.000 pesos. Entonces, yo compré a 315 y lo vendo a 300. Entonces ahí la diferencia que yo obtuve es una diferencia negativa, ¿sí? Porque la cotización de la divisa en el momento que yo lo vendí es menor al momento que yo lo compré, ¿sí? Ya vamos a ver que también podemos tener cotizaciones positivas, diferencias de cambio positivas. Pero en este caso, ¿sí? Tenemos esta diferencia de cambio de 15.000, que la podemos ver, como les decía, en un término unitario, ¿sí? Que yo digo, bueno, los compré a los dólares a 63 y los vendo a 60. Tengo una pérdida de 3 pesos por cada dólar. Entonces compré 5.000 dólares, hago los 3 pesos por los 5.000 y me da los 15.000 dólares. Si yo lo hago en términos globales, yo digo, compré 5.000 dólares a 63, tengo 315.000. Vendo 5.000 dólares a 60, tengo 300.000. La diferencia entre la compra y la venta me da 15.000 de diferencia de cambio negativa, ¿sí? Por eso, cuando hacemos la registración, nosotros vemos que siempre las partidas de las cuentas, ¿sí? van a darse, cuando nosotros vamos a darlas de baja, ¿sí? Por el valor de su ingreso al patrimonio, ¿bien? Entonces vamos a tener la cuenta caja, porque en este caso le estamos vendiendo en efectivo, por los 300.000, vamos a tener la diferencia de cambio por 15.000, y por otro lado tenemos la moneda extranjera, que por 315.000, que es el valor que nosotros le habíamos dado al momento del ingreso al patrimonio. ¿Se entendió? ¿O no se entendió Sí, bien? profe, gracias. Sí, profe. De nada. Bien. Vamos entonces. Cambio, Sí. ¿sería una cuenta de resultado negativa en este caso? ¿O cómo? Claro, en este caso va a ser una cuenta de resultado negativa, pero ustedes ya van a ver que la diferencia de cambio, ¿sí? Puede ser positiva o puede ser negativa, ¿sí? Porque en este caso nosotros tenemos una diferencia de cambio negativa porque la cotización al momento de la compra es mayor que al momento de la venta. Pero si hubiera sido al revés, si yo los compré a 60 y los vendo a 63, voy a tener una cotización menor en el momento de la compra y mayor al momento de la venta. Entonces ahí voy a tener una diferencia de cambio positiva, ¿sí? Generalmente ustedes deben haber visto en este último año, ¿sí? Que hubieron muchísimas fluctuaciones con respecto al dólar, ¿sí? En donde tenemos muchos altibajos, ¿sí? En lo que respecta a la evaluación de la moneda extranjera. Entonces, dependiendo de cómo, del momento que se haya comprado, vamos a tener diferencias de cambio positivas y diferencias de cambio negativas, ¿sí? Ahora, bueno, ustedes seguramente han escuchado hablar en lo que es la parte de la fluctuación de la moneda extranjera. Nosotros en lo que respecta al dólar tenemos distintos tipos de dólar, ¿sí? Con cotizaciones totalmente diferentes. Tenemos el dólar que está en la cotización del Banco Central, ¿sí? Tenemos el dólar MEP, tenemos el dólar contado con liqui, que son todos dólares que realizan la cotización en bolsa, que es de acuerdo a la cotización de las acciones, cuál es el valor del dólar que se le va a asignar de acuerdo a las fluctuaciones de mercado. Tenemos también un mercado paralelo, un mercado del dólar blue, ¿sí? Que bueno, ustedes a los efectos de hacer las registraciones contables, siempre nosotros nos vamos a tener que enfocar y tener que analizar todo lo que son dólares oficiales. Al mismo tiempo también van a ver que todo lo que son las empresas exportadoras, las empresas agropecuarias, ¿sí? Tienen dólares distintos, ¿sí? Si ustedes ingresan a la página de AFIP y verifican cuáles son las cotizaciones del dólar del día, van a ver que
de acuerdo a la actividad, si son exportadores, si son importadores, de acuerdo al tipo de actividad que desarrollen, lo que es actividad agropecuaria, en electrónicos y demás, tienen distintos tipos de dólar. Por eso ustedes van a escuchar también el dólar soja, el dólar maíz, ¿sí? Hay un montón de fluctuaciones en lo que es la parte financiera, en la parte del mercado, que van a tener estas fluctuaciones de la moneda extranjera, ¿bien? Y también nosotros vamos a ver, ya cuando veamos la parte agropecuaria, en lo que es la evaluación de los bienes, en la evaluación de los bienes de cambio que se realiza en moneda extranjera, vamos a tener que evaluarlos a lo que son los valores de mercado, ¿sí? Que vamos a tener en los commodities, ¿sí? Todo lo que son los valores de los mercados, del mercado de valores de Rosario, o también en aquellas empresas que cotizan en bolsa, va a ser con la cotización de lo que es la soja, el maíz y demás, de la bolsa de Estados Unidos. ¿Bien? Entonces, se van a encontrar muchas, y más en la situación de fluctuación que tenemos hoy en día, que muchas empresas incluso realizan sus cotizaciones en moneda extranjera. Y esto de las diferencias de cambio en situaciones como las que tenemos actualmente, se va a presentar muy a menudo, ¿sí? Que vamos a tener diferencias de cambio, que van a ser positivas, negativas, o diferencias también que se presentan al momento de cuando yo recibí la cotización de mi proveedor, ¿sí? Y cuando yo realizo el pago. Porque no nos olvidemos que por conversión de estados contables, siempre las registraciones van a quedar en moneda de curso legal, ¿sí? Entonces, es algo que ustedes presten mucha atención, ¿sí? Porque es una moneda común dentro de lo que es nuestro país, tener cotizaciones en base a la cotización de la moneda, generalmente es dólar, pero también tenemos algunas empresas que son, por ejemplo, el banco ICBC, que cotiza en la bolsa de China, y algunas mineras que también cotizan en la bolsa de China, que también hacen su conversión de estados contables trabajando con la moneda de China. Bien, entonces, sí, tengamos en cuenta que esto es muy habitual en la práctica profesional. ¿Sí? En la práctica profesional se van a encontrar muchísimo con todo esto de las diferencias de cambio, las cotizaciones en dólares, facturas en dólares, ¿sí? Y también al mismo tiempo puede ser euros o pueden ser distintas monedas que de acuerdo al país en donde tenga su sede central la empresa. ¿Bien? Vamos a pasar entonces al punto C. No, el D ya sería. Que nosotros en el punto D nos dice que el 20 de abril del X3, ¿sí? Decide vender de esos 2.500 euros que había comprado, decide vender 1.000, ¿sí? Vende 1.000 euros a 80 pesos cada uno. ¿Bien? Y acá nosotros vamos a ver que cuando nosotros adquirimos el 10 de febrero de X3, adquirimos los euros a... ¿Cuánto los adquirimos? A 75. Bien. ¿Y a cuánto lo estamos vendiendo ahora? 80. Ahora Ahora 80, bien. Entonces, en una primera vista, ¿qué vamos a tener? ¿Una diferencia de cambio positiva o negativa? Positiva. positivo. Una diferencia de cambio positiva porque ahora lo está vendiendo a un precio mayor que el que lo compró. Exactamente, ¿sí? Entonces vamos a tener una diferencia de cambio positiva, ¿sí? Entonces, al momento de realizar la venta, ¿sí? Vamos a tener el ingreso a caja por los 1.000 dólares a 80 pesos, tenemos 80.000. Vamos a dar de baja la moneda extranjera euro por el valor de incorporación al patrimonio, ¿sí? Entonces son los 1.000 dólares, son 75, son 75.000, y tenemos la diferencia de cambio positiva como un resultado positivo de 5.000 pesos. ¿Bien? Entonces, para que ya vayamos haciendo esa gimnasia, ya sabemos que cuando nosotros tenemos un valor de compra mayor, un valor de compra menor que el valor de venta, vamos a tener una diferencia de cambio positiva. Y si el valor de compra es mayor que el valor de venta, vamos a tener una diferencia de cambio negativa. ¿Bien? Vamos a seguir entonces con las operaciones. Y nos dice que la cotización del euro al 31 de mayo del X3, ¿sí? Es de 85 pesos, ¿sí? Entonces acá nosotros ya terminamos con todas las operaciones
durante el ejercicio y pasamos a la fecha de cierre de los estados, contables. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos al cierre de los estados contables? Tenemos que hacer la evaluación, ¿no es así? Sí, Bien. Entonces, cuando llegamos al cierre, vamos a tener todas las operaciones y todas las cuentas, ¿sí?, que hemos tenido. Recordemos que nosotros hemos registrado nuestra situación inicial con la cuenta capital, de la integración, de la suscripción y de la integración del capital. Hemos realizado la compra de moneda extranjera, ¿bien? Y también al mismo tiempo nosotros teníamos, que incorporábamos 500.000, ¿bien? Y por el otro lado, ¿sí?, teníamos la compra de moneda extranjera, no era por los 500.000, ¿bien? Pero a los efectos de dejar reflejado, digamos, lo que va a ser la evaluación al cierre y el ajuste por la aplicación del método indirecto, nosotros lo que tenemos en el saldo del mayor en la cuenta caja, no vamos a reexpresarlo, ¿sí? Porque está expresado en moneda de fecha de cierre, ¿bien? Lo que vamos a reexpresar van a ser las partidas no monetarias que vamos a tener. La moneda extranjera euro, porque recordemos que los dólares ya no los teníamos porque los vendimos, decidimos comprarlos en enero y los vendimos en febrero, ¿sí? Entonces no lo tenemos. Lo que se nos generó ahí fue una diferencia de cambio, un resultado. Y por otro lado, compramos compramos euros, vendimos una parte de los euros, se nos generó una diferencia de cambio por los euros que era positiva, ¿sí? Y nos queda un saldo de euros a la fecha de cierre y nos queda la cuenta capital, ¿sí? Si ustedes pueden ir mayorizando, mucho mejor, ¿sí? Yo, por cuestiones de la filmina, los mayores los tengo después de que hagamos todas estas registraciones para armar el estado de situación patrimonial y para armar el estado de resultados. ¿Bien? Entonces, nos están quedando, si ustedes mayorizan la cuenta moneda extranjera euro, nos están quedando 112.500. Eso, si nosotros nos ponemos a ver y analizamos, van a ser igual a los 1.500 euros que tenemos en existencia ¿por cuánto? A ver si han entendido bien. Serían los 1.500, ¿por qué valor? Lo que tenemos en existencia en el mayor, en la contabilidad. Esa moneda extranjera euro que yo tengo ahí, que digo valor de origen 112.500, ¿sí? ¿De dónde lo saqué? Serían los 1.500 euros que me quedan, ¿sí? Pero ¿por qué tipo de cambio? Exactamente. Exactamente, son los 1.500 euros por los 75. ¿Sí? Bien. ¿Quién me hablaba? Así los voy conociendo. Lucas. Bueno, gracias, Lucas. Entonces son los 112.500 va a ser igual a los 1.500 por los 75, que son el valor de incorporación. ¿Cuándo yo los incorporé al patrimonio? Cuando realicé la compra el 10 de febrero de X3. ¿Sí? Esa va a ser la fecha de anticuación de la partida. ¿Sí? Si nosotros vamos a el análisis de los coeficientes, que nos dice los coeficientes de reflexión a la fecha de mayo, que es la fecha de cierre de los estados contables, me dice que el coeficiente de febrero, ¿de cuánto es? De 1.04, ¿no? ¿Los están viendo? ¿Los tienen ahí con el enunciado? Ahí en el enunciado nos dice, coeficiente de reflexión, exactamente, y el de capital, 1.05, porque es la fecha de incorporación, que es la fecha de inicio de actividades, el 1 de enero de X3. ¿Bien? Entonces vamos a proceder a hacer la reexpresión. ¿Bien? Cuando nosotros tenemos la reexpresión, teníamos la moneda extranjera, decíamos 112.500, el coeficiente 1.04, tenemos 117.000 de valor de origen reexpresado. Bien, vamos a tener RECPAM, que va a ser igual a los 117.000 menos 112.500, vamos a tener que va a ser igual a 4.500. Bien,
La cotización al cierre es de 85, nos dice en el punto E, al 31 del 5 de X3, nos dice que la cotización del euro era de 85 pesos cada una. Entonces, el valor corriente va a ser igual a los 1.500 euros que a mí me quedaban, ¿sí? Por los 85 pesos. Entonces voy a tener un valor corriente de 127.500. Es el resultado por tenencia, ¿sí? Que nosotros después vamos a ver que ese resultado por tenencia dentro de lo que es la moneda extranjera, nosotros lo vamos a registrar y va a quedar reflejado dentro de la contabilidad como una diferencia de cambio. Y en este caso, ¿sí? Nosotros decíamos, los compramos a 75, la fecha de evaluación al cierre es de 85, ¿sí? Vamos a tener una diferencia de cambio, ¿sí? De los 10.500. Bien. Por otro lado tenemos la cuenta capital, que nosotros habíamos dicho que por el principio de intangibilidad del capital, nosotros vamos a hacer la reexpresión del capital, pero lo vamos a dejar reflejado dentro de la cuenta ajuste de capital, ¿sí? Para dejar dentro de los estados contables expuesto a la cuenta capital por los valores de aportes al momento de la constitución de la sociedad. Bien, entonces vamos a reexpresar por los 500.000 con fecha de anticuación de enero de X3, ¿sí? Por el coeficiente 1.05 nos da 525.000. Bien, y vamos a tener un RECPAN de 25.000, que ese RECPAN va a quedar reflejado dentro de la cuenta ajuste de capital. Bien, ahora lo que vamos a pasar a ver, que es un poquito más, que tenemos que ver con un poquito más de detalle y atención, van a ser las cuentas de diferencia de cambio, ¿sí? Como habíamos visto en la clase pasada, nosotros tenemos que todas las cuentas de resultados, ¿sí? Se van a reexpresar por la aplicación del método indirecto. ¿Bien? Todas las cuentas de resultados y todas las cuentas del estado de evolución del patrimonio neto. ¿Bien? Entonces, vamos a pasar a ver cómo haríamos la reexpresión de la diferencia de cambio de lo que es la moneda extranjera dólar y la moneda extranjera euro, que son las dos diferencias de cambio que se produjeron durante el ejercicio. Y al mismo tiempo después vamos a registrar en los asientos todo lo que estaría vinculado con el ajuste por inflación de la cuenta moneda extranjera euro y de capital, y por el otro lado, ¿sí? La evaluación de la aplicación de los valores corrientes. ¿Sí? Cuando nosotros vemos la diferencia de cambio dólar, ¿sí? Vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Al momento de hacer la reexpresión, ¿sí? ¿Nosotros qué vamos a tener? Nosotros dijimos la diferencia de cambio, ¿sí? ¿Cuándo se produce? Se produce en el momento de realizar la venta, ¿sí? Que nosotros decimos que la venta nosotros la realizamos en febrero de X3, ¿sí? Por los 300.000. Entonces, vamos a tener la diferencia de cambio en febrero por 300.000. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Porque nosotros acá tenemos dos momentos distintos en lo que respecta a los momentos de adquisición y a los momentos de la venta de esta moneda extranjera. Entonces, vamos a registrar y vamos a determinar lo que es el valor de origen expresado y sacar el RECPAN por la aplicación de los coeficientes del momento de la compra y el momento de la venta de la moneda extranjera a los efectos de determinar cuál es el RECPAN que corresponde a la diferencia de cambio, tanto para el dólar como para el euro, ¿sí? Y ya van a ver, sí. Sí, ¿quién me habla? En realidad puede estar en cualquiera de los dos lugares, ¿sí? Mientras ustedes no se confundan, ¿sí? ¿Cuál es el valor, digamos, de la diferencia de cambio, ¿sí? Porque por ahí parecería, si ustedes lo ven así a simple vista en lo que está puesto en pantalla, es que nosotros tenemos una diferencia de cambio, si nosotros hacemos 300 menos los 315, decimos tenemos 15.000 positivos, pero en este caso sería negativo. Acá, si ustedes hacen bien el razonamiento, ¿sí? A nosotros lo que nos va a importar es el razonamiento de estas diferencias, ¿sí? De las diferencias que se determinan entre el momento de la venta y el momento de la compra, ¿sí? El orden que ustedes lo pongan no hay ningún problema, siempre y cuando ustedes realicen bien el proceso de la anticuación, ¿sí? Porque vamos a tener, en el momento de la venta, ¿sí? Vamos a tener
que se vendieron el 10 de febrero por 300.000. Y ahí vamos a tener que buscar el coeficiente de febrero. ¿El coeficiente de febrero cuál era? 1.04, ¿no? Y después ahí nos da nuestro valor de origen represado. Y por el otro lado vamos a hacer el detalle en el momento de la compra. Y vamos a reexpresar el momento de la compra de los dólares. Entonces tenemos el 1 de enero de X3, ¿sí? Perdón, el 5 de enero de X3, vamos a tener la... Sí, estaría mal la fecha, que ya nomás la cambiamos. El 05 de X3, ¿sí? Vamos a tener la adquisición de la moneda extranjera por los 315.000, ¿sí? La anticuación de la partida es enero, el coeficiente que vamos a utilizar de 1.05, que es el mes de enero de X3, ¿sí? La reexpresión nos da 33.750, ¿sí? Entonces, ahora vamos a determinar cuál es el valor de origen reexpresado y el RECPAM por la diferencia, porque nosotros tenemos entre el valor de origen, el valor de incorporación, que son los 315 menos los 300.000, vamos a tener la diferencia de cambio de 15.000, ¿sí? Y vamos a tener, por la diferencia de los valores de origen reexpresado, un valor de origen reexpresado de 18.750. Si nosotros restamos los 18.750 menos los 15.000, vamos a tener los 3.750 de RECPAM. Si ustedes hubieran hecho la diferencia de cambio de 15.000 por el coeficiente de febrero, que es el momento de la venta de 1.04, ¿sí? No les va a dar igual, ¿sí? Les va a dar un RECPAM igual a 4.500. Y cuando nosotros vayamos a hacer la comprobación con la aplicación del método directo, van a ver que no nos va a dar el mismo resultado el mismo saldo que nosotros tengamos en la cuenta de RECPAM por la aplicación del método directo y por la aplicación del método indirecto, ¿sí? Entonces, a los efectos de hacer la aplicación de las diferencias de cambio, ¿sí? Que son los resultados, que son cuentas de resultados, vamos a realizar la reexpresión por medio de este mecanismo. Vamos a tener que hacer la antiguación del momento de la compra, el momento de la venta, ¿sí? Y cuál va a ser la reexpresión. ¿Bien? Vamos a hacer exactamente lo mismo con la diferencia de cambio de los euros, ¿sí? Nosotros teníamos que los vendíamos nosotros los vendemos a 80.000, ¿sí? Y tenemos ahí, lo vendíamos en el periodo 4, en el mes 4 de X3, ¿sí? Lo vendíamos a los dólares. Decíamos que el 20 de abril del X3 vendíamos los $1.000 a 80 pesos, entonces teníamos ahí 80.000. El coeficiente de abril es de 1.1, ¿sí? Como les explicaba recién, si ustedes ponen el momento de la incorporación y después el momento de la venta, no hay ningún problema, ¿sí? Lo que ustedes tienen que ver es que coincida, ¿sí? Hacer bien el análisis al momento de hacer la determinación de la diferencia de cambio, si es positiva o es negativa, y cómo queda la cuenta balanceante de RECPAM a los efectos si esa diferencia de cambio ha sido positiva o ha sido negativa, ¿sí? El método que ustedes utilicen, ya sea poniendo primero el momento de incorporación y después el momento de la venta, o poniendo primero el momento de la venta y después de incorporación. Es exactamente lo mismo, les tiene que dar el mismo resultado, ¿sí? Entonces, vamos a tener los 80.000 por el coeficiente 1.1 de abril, ¿sí? Nos da 80.800. Al momento de la incorporación es febrero de X3, tenemos 75.000 por 1.4, tenemos los 78.000, ¿sí? Por diferencia tenemos entonces los 5.000, de la diferencia de los 8.000 menos los 75.000 me da 5.000. Y del valor de origen represado 80.800 y 78.000 me da 2.800. Entonces la diferencia de RECPAM va a ser de 2.200. ¿Sí? ¿Se entendió la diferencia de cambio del euro y del dólar, de los dos? ¿Cómo lo estamos calculando? Sí. Eso lo hicimos con la moneda extranjera euro, ¿sí?
cuando nos da la cotización a la fecha de cierre, eso es para hacer la evaluación a valores corrientes. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo al momento de la fecha de cierre, únicamente voy a aplicar esa cotización al cierre con la moneda extranjera euro que me queda dentro del patrimonio. Entonces, yo que tenía dentro del patrimonio, únicamente tenía 1.500 euros, ¿sí? Esos 1.500 euros por los 85 pesos, ¿sí? Me da el valor corriente de 127.500. Y la diferencia de cambio al cierre de los estados contables va a ser los 2.500 que tenemos reflejado acá, que en este caso, por ser moneda extranjera, le ponemos que es diferencia de cambio. En los otros bienes que ya vamos a ver, en los otros rubros, va a ser un resultado por tenencia. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Estamos bien hasta acá? Bien. Bueno, vamos entonces a realizar los asientos, ¿sí? Lo primero que nosotros tenemos es la moneda extranjera a RECPAM. Vamos a registrar, si ustedes van viendo, vamos a registrar el RECPAM de los 4.500, el ajuste de capital de los 25.000 y la diferencia de cambio de los 10.500, ¿sí? Entonces, centrándonos primero en lo que es la moneda extranjera euro, ¿sí? Vamos a tener primero lo que es, se hace la registración para llevar la moneda extranjera a fecha de cierre. Entonces vamos a tener un RECPAM de 4.500. Como estamos haciendo la evaluación a valores corrientes, ¿sí? Vamos a tener el resultado por la tenencia de la moneda extranjera reflejada en una diferencia de cambio, que en este caso va a ser una diferencia de cambio positiva. Vamos a tener entonces moneda extranjera euro por 10.500 y la diferencia de cambio de moneda extranjera por 10.500. Entonces, pensando y haciendo el razonamiento de lo que nosotros tenemos acá, ¿cuánto nos tendría que quedar si nosotros mayorizamos la cuenta moneda extranjera euro? ¿Cuál sería el valor que nosotros tenemos que tener en el mayor? Si lo pensamos rápido, aplicando valores corrientes. A ver si van entendiendo cómo funcionan los modelos contables. ¿Qué valor nos debería quedar en el mayor? 15.000. Moneda extranjera euro, digo. ¿Cómo nos queda valuada la fecha de cierre? Exactamente. Lo que decía acá su compañera de los primeros 15.000 son valores que se van a evitar, ¿sí? Van a incrementar la evaluación de la moneda extranjera euro, ¿sí? Va a quedar valuada a los 127.500, que es el valor corriente, que son los 1.500 euros por la cotización al cierre de 85. Lo que nosotros estamos haciendo con estas registraciones es llevar de los 112.500 que yo tengo en mi patrimonio, la moneda extranjera euro, a los 127.500 que tiene que quedar a la fecha de cierre la moneda extranjera, ¿sí? Si yo me fijo en el mayor, ¿sí? Yo la tengo en 187.500 a la moneda extranjera euro, ¿sí? Vendí 75.000, me quedan los 112.500, ¿sí? Realizo la evaluación al cierre, haciendo la aplicación del ajuste por inflación, me queda un RECPAM de 4.500 que me va a incrementar la moneda extranjera euro, y por último hacemos la evaluación a valores corrientes, y esa evaluación a valores corrientes me arroja, después de hacer el ajuste por inflación, me arroja cuál es la diferencia de cambio. Entonces ahí yo voy a saber y voy a conocer ¿sí? qué corresponde, qué porción de esta diferencia de cambio es atribuible a la inflación y cuál es diferencia pura de cambio que me puede producir una ganancia o una pérdida, ¿sí? Por eso primero, nosotros al momento de hacer el ajuste por inflación, hacemos primero lo que es el ajuste por inflación y después hacemos la evaluación a valores corrientes, para saber de la porción del valor que tiene a valores corrientes a la fecha de cierre, qué porción corresponde a un incremento del valor del bien y qué porción corresponde a meramente el hecho del proceso inflacionario en el cual estamos insertos, ¿sí? ¿Qué porción es incremento y qué porción es inflación, ¿sí? ¿Se va entendiendo hasta ahí?
siempre cuando estemos evaluando valores corrientes, nos va a quedar nuestras cuentas, tanto del activo como del pasivo, ¿sí? Van a quedar evaluadas a los valores corrientes, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener los 1.500 euros por los 85, son los 127.500 que nosotros teníamos, ¿sí? En el mayor vamos a tener los 127.500. ¿Se entendió esa parte? O para que ustedes vayan haciendo esos controles, ¿sí? Si ustedes por ahí hacen mal lo que es el ajuste por inflación o no determinan bien las diferencias de cambio a la fecha, de evaluación a la fecha de cierre, ¿sí? Ustedes siempre sepan que todas las partidas van a quedar evaluadas al valor corriente, ¿sí? Y siempre mayorizando, ustedes se van a ir dando cuenta, ¿sí? Cuáles son, si estas diferencias de cambio también son positivas, son negativas, ¿sí? Cómo me va a impactar en la evaluación de cada una de las partidas, ¿sí? ¿Se entendió? De los mayores. Bien, ahí estarían los mayores. Igual ya mayorizamos todo para poder hacer el estado de situación patrimonial y el estado de resultados. ¿Qué tal? ¿La anterior? ¿Esta? Ah, sí. Igual tenemos que volver a esta, porque nos está faltando hacer la registración del ajuste de capital y de las diferencias de cambio, ¿sí? En lo que es el ajuste de capital vamos a dejar reflejado el ajuste por inflación del capital en la cuenta RECPAM 25.000, ajuste de capital, cuenta del patrimonio neto, ¿sí? Va a ser 25.000, ¿sí? Sí. Ya llegamos a esa parte. No sé si... Espérenme un segundito, ya lo vemos, ¿sí? 2.500. Acá hay algo que no está bien. Espérenme un segundo que me fije por qué no me está dando eso. 3, 4, de la cuenta de RECPAM. Tenemos los 4.500, 3.750 y 2.200. Sí, esto es lo que tengo que cambiar. Sí, perdón. Sí, esta sería 3.750, la de dólar. Y en esta tenemos 2.200. Bien, ahí estamos. Gracias por las correcciones. Tenemos entonces, vamos a hacer la registración por las diferencias de cambio a RECPAM. Tenemos los 3.750 por un lado y la diferencia de cambio de la moneda extranjera. Tenemos la del dólar, que teníamos una diferencia de cambio negativa, ¿sí? Y por el otro lado teníamos la del euro, que tenemos una diferencia de cambio positiva, ¿sí? Por 3.750 una y por 2.200 la otra, ¿sí? Si ustedes en su casa como práctica, realicen el ajuste de las diferencias de cambio únicamente tomando como fecha de anticuación la determinación de las fechas, la anticuación de las partidas como la determinación de lo que vendría a ser los momentos en que se producen esas diferencias de cambio. Y ahí van a ver que los resultados les dan como a mí inicialmente me daban, y que no estaría cumpliéndose con la aplicación del método indirecto, ¿sí? Nosotros, una vez ya finalizado todo, vamos a mayorizar y vamos a tener en la cuenta de RECPAM, tenemos los 25.000, los 4.500 de la moneda extranjera, ¿sí? Y vamos a tener 3.750 y 2.200, ¿bien? Eso nos da un RECPAM de 14.550, ¿sí? Si nosotros vemos, después, bueno, mayorizamos todas las otras cuentas, mayorizamos la cuenta caja, que al mayorizar la cuenta caja, acá vemos que nosotros tenemos los 337.500, ¿sí? Que es un rubro expuesto, por lo tanto, no vamos a realizar el ajuste, ¿bien? Y por el otro lado, tenemos
moneda extranjera, las diferencias de cambio, moneda extranjera dólar, que nos quedaba saldada, accionistas, que nos quedaba saldada, bien, la cuenta capital y la cuenta ajuste de capital, que vamos a utilizar los mayores para hacer el estado de situación patrimonial y el estado de resultados. Si nosotros hacemos el cálculo del RECPAM por el método directo, ¿sí? Que va a ser ajustando todo lo que vendría a ser las partidas monetarias, ¿sí? Yo voy a tener todo lo que van a ser los ingresos de fondos y analizar tanto los ingresos como los egresos de fondos. ¿Bien? Si nosotros analizamos los ingresos y egresos de fondos, van a ver que nosotros teníamos en enero los cobros que van a ser los 500.000 por la incorporación digamos, de integración del capital por los 500.000. ¿Bien? En el mismo enero también nosotros teníamos el pago de los 315.000 por la compra de los 5.000 dólares. ¿Sí? Ahí teníamos un neto de 185.000. Si le aplicamos la tasa de inflación del mes de enero, decíamos que era del 0.5, ¿sí? Después tenemos febrero, teníamos lo que vendría a ser la venta de los dólares por 300.000, la compra de la moneda extranjera euro por los 187.500, nos quedaba un saldo de 112.500, ¿bien? Y por el otro lado teníamos, en el mes de marzo no tenemos operaciones, y por el otro lado teníamos en el mes de abril, ¿sí? Teníamos la venta de los dólares, un ingreso en la cuenta caja de 80.000. Si ustedes ven, nosotros estamos analizando cada uno de los movimientos que tiene el saldo del mayor de la cuenta caja, ¿sí? Cada uno de esos movimientos que tiene la cuenta, tanto los ingresos como los pagos o egresos que hemos realizado. Bien, si aplicamos los índices de las tasas de inflación que nosotros tenemos en el enunciado, bien, llegamos a un RECPAM de 14.550, ¿sí? Es el mismo RECPAM que hemos calculado por el método indirecto. ¿Bien? ¿Se entendió cómo hicimos hasta acá la reexpresión y cada una de las evaluaciones al cierre? Sí, profe. ¿Sí se entendió? Nosotros tengan en cuenta, ¿sí? Que cuando nosotros revisamos la aplicación del método directo, ¿sí? Pues estamos únicamente haciendo una verificación, que vamos a analizar el mayor de la cuenta caja, ¿bien? Y vamos a tener, ¿sí? El análisis de los ingresos y de los egresos y la aplicación de la tasa de inflación por cada uno de los periodos, ¿sí? Entonces, en este caso teníamos movimiento en enero, en febrero y en el mes de abril. La aplicación y los saldos que tiene en cada una de las cuentas nos está dando los 14.550, que es el mismo resultado que nosotros tenemos por la aplicación del método indirecto. ¿Bien? ¿Y qué más nos pedía el enunciado? Nos pedía que nosotros también confeccionemos el estado de situación patrimonial y el estado de resultados. ¿Bien? Acá nosotros tenemos, es un poco difícil pasar los cuadritos, por eso están acá en imágenes. Nosotros nos quedaba en lo que era la cuenta caja, el saldo de la cuenta caja, si ven ustedes los mayores, teníamos los 377.500, ¿bien? Tenemos la moneda extranjera dólar, no nos quedaba sin saldo. Tenemos la moneda extranjera euro en 127.500, que es el valor corriente, un total del activo de 505.000, ¿sí? Vamos a tener, pasivo no tenemos, ¿bien? Patrimonio neto teníamos capital, 500.000, ajuste de capital, 25.000, resultado del ejercicio, 20.000 negativo, ¿sí? Llegando a la igualdad patrimonial de 505.000. Entonces, el total del activo, 505.000, total del pasivo más el patrimonio neto, 505.000. En el estado de resultados, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la diferencia de cambio dólar, ¿sí? Que eso va a ser igual a los 18.750, la diferencia de cambio euro, que va a ser los 13.300, positiva, un RECPAM de 14.550, que ahí ustedes tienen que ver que cuando nosotros mayorizamos la cuenta RECPAM, nos daba que teníamos un saldo deudor, ¿sí? Entonces, al tener un saldo deudor, la cuenta va a ser una cuenta de resultado negativo, ¿sí? Por lo tanto, tenemos un resultado del ejercicio de 20.000. Esos 20.000 va dentro del estado del estado de evolución del patrimonio neto para determinar la composición final
que nos está dando la igualdad de los 505.000, ¿sí? Con un resultado negativo. ¿Bien? ¿Se entendió? Esto más que nada estaría vinculado con todo lo que es la cuenta, el rubro, caja y bancos, ¿sí? Las principales cuestiones a tener en cuenta, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la reexpresión de la moneda extranjera, analizar bien la evaluación a la fecha de cierre y siempre tengan presente que va a quedar valuado a fecha de cierre de los estados, a fecha de cierre de los estados contables a su valor corriente que va a ser la cotización al cierre. Si ustedes necesitan ver todas las cotizaciones de moneda extranjera, van a poder ingresar a la página del Banco Nación y ahí tenemos un histórico, ¿sí? De por fecha, ¿sí? Cuál es la moneda extranjera a la cual la cotización es la fecha que nosotros estamos buscando. Por otro lado, es importante también cuando analizamos la primera parte, todo lo que tiene que ver con la cuenta caja y los sobregiros, los giros en descubierto, los sobregiros de las cuentas bancarias, ¿sí? Por ahí nosotros podemos llegar a tener, hay uno de los artículos en la plataforma, un artículo de Repal, que está subido a la plataforma, que dice la cuenta caja con saldo negativo, ¿bien? Es importante que lean ese artículo y que analicen ese artículo con respecto a cómo puede ser y qué puede estar pasando que cuando tengamos la cuenta caja en saldo negativo. Y cuando nosotros tengamos cuentas de banco, cuentas bancarias, pueden ser, generalmente van a ser cuentas corrientes, la caja de ahorro no se da, pero también puede pasar que vamos a tener lo que va a ser el giro en descubierto. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros, dentro de la entidad bancaria, vamos a tener, ¿sí?, un margen que nos va a permitir girar en descubierto. ¿Qué quiere decir? Nosotros, de acuerdo a nuestra presentación del balance, de acuerdo a nuestra situación económica, financiera, ¿sí?, el banco nos dice, bueno, yo te permito que vos gires cheques, por eso se dice girar en descubierto, giro el cheque, no tengo fondos, pero el banco me va a prestar hasta un monto máximo de el monto autorizado para girar en descubierto. Puede ser 200.000, puede ser 500.000, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tengamos en nuestro poder un resumen de cuenta bancaria, puede ser que nosotros en la fecha de cierre tengamos menos 150.000 en el saldo de la cuenta bancaria, que eso se va a deber a que el banco nos ha prestado plata para cubrir todos los cheques que nosotros hemos emitido y no teníamos fondos. Entonces, ese sobregiro en la cuenta bancaria, ¿sí?, nosotros cuando ya veamos la parte de exposición, ¿sí?, no va a componer dentro del rubro caja y bancos, sino que lo vamos a tener dentro de lo que va a ser el pasivo, ¿sí?, en lo que van a ser las deudas bancarias, las deudas financieras. Vamos a tener expuesto este sobregiro, este saldo de cuenta corriente en saldo negativo. Bien, otra de las cosas que nos pedía el práctico al final, que nos dice que definamos la tasa de interés y el tipo, y cuál es la diferencia de cambio, ¿sí? ¿Qué es la tasa de interés y qué es la diferencia de cambio? Bien, de acuerdo a lo que ustedes conocen, de acuerdo a lo que estuvimos viendo, ¿qué les parece que podemos decir del interés y qué parece que podemos decir de la diferencia de cambio? ¿Cómo se origina una y cómo se origina la otra? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuándo se produce la diferencia de cambio? Cuando cambia la cotización, Exactamente, cuando yo, al hacer la evaluación al cierre, ¿sí?, voy a tener una cotización diferente a la que yo he incorporado esa moneda extranjera o esos bienes, ¿sí?, a mi patrimonio. ¿Bien? ¿Y qué les parece de la tasa de interés? ¿Qué es el interés? A ver si en el chat tengo dos. ¿Qué les parece que es el interés? ¿Será lo mismo que la diferencia de cambio? ¿Es lo mismo? No es lo mismo, ¿no?
Nosotros cuando hablamos del interés, ¿sí? No, no es lo mismo. ¿Por qué, Florencia? El interés tiene que ver con el paso del tiempo. No solamente eso, ¿no? Porque la diferencia de cambio también tendría que ver con la diferencia de cambio y con el paso del tiempo. Sino que el interés, ¿sí? Si nosotros vemos, yo acá les puse unas definiciones cortitas, ¿sí? De lo que sería la diferencia de cambio, lo que sería el interés o la tasa de interés. Siempre el interés va a ser el precio por el dinero, ¿sí? Por la cantidad de dinero durante el paso del tiempo. O sea, nosotros nos prestan, o nosotros prestamos, o nosotros utilizamos, ¿sí? El dinero en el paso del tiempo. Entonces, por un tiempo que va a ser siempre determinado, ¿sí? Siempre cuando nosotros hablamos de una tasa de interés o de el interés, es por un tiempo determinado. Yo te presto este dinero o yo adquiero un préstamo, ¿sí? Por X cantidad de meses, por 12 meses, ¿sí? Y los dos están vinculados con la tasa, con el paso del tiempo, ¿sí? Pero va a ser el porcentaje, lo que vendría a ser el interés, si nosotros leemos acá una definición cortita, ¿sí? Nos dice que la tasa de interés es el precio del dinero en el tiempo, ¿sí? Por un tiempo determinado. Y su valor indica el porcentaje de interés que se debe pagar como contraprestación por utilizar una cantidad determinada de dinero en una operación financiera. Y por el otro lado, ¿sí? Si vemos la definición de la diferencia de cambio, que yo les puse acá la definición de la NIC 21, ¿sí? Que analiza todo lo de la NIC 21, analiza todo lo que tiene que ver con diferencias de cambio, con lo que es la definición de moneda funcional, lo que ustedes ya vayan interiorizándose con las normas internacionales, nos dice que es analizar los efectos de las variaciones en los tipos de cambio de moneda extranjera, ¿sí? Las diferencias de cambio, ¿sí? Como aquellas que, define las diferencias de cambio como aquellas que surgen al convertir un determinado número de unidades de una moneda a otra utilizando tipos de cambio diferentes, ¿sí? Generalmente, cuando nosotros estamos hablando de las diferencias de cambio, hemos visto que estas diferencias con el transcurso del tiempo pueden ser que sean positivas y que sean negativas. En cambio, cuando nosotros hablamos de lo que es el interés y de lo que es la tasa de interés, ¿sí? Nosotros siempre vamos a ver que es un pago por el uso de un determinado dinero y que en general, en la mayoría de las operaciones financieras, ¿sí? Que es el rendimiento que tiene esa operación financiera, ¿sí? Siempre para la persona que realiza el aporte de los fondos a prestar, va a recibir, lo realiza con un ánimo y con la intención de obtener un beneficio, de que esa tasa de interés se realice y se cubra con la inflación. Bien, lo que nosotros vamos a tener que ver es analizar de esta tasa de interés que nosotros tenemos, cuál corresponde a lo que vendría a ser la cobertura por inflación, ¿sí? El valor tiempo en el dinero, y por el otro lado, qué porcentaje de esa tasa de interés corresponde a ganancia de la entidad que nos está realizando el préstamo o la ganancia nuestra en el caso de que nosotros estemos realizando un préstamo de dinero, ¿sí? Esos son los elementos principales a la hora de definir qué es lo que nosotros tenemos como interés y qué es la diferencia de cambio. ¿Bien? Todo en los dos elementos tiene y va a influir todo lo que tiene que ver con el paso del tiempo, ¿sí? Ambas se dan por el paso del tiempo, tanto la diferencia de cambio, porque es la evaluación por el tipo de cambio en distintas fechas de una moneda, y por el otro lado el interés que se va a generar específicamente por el paso del tiempo, ¿sí? El interés se va generando día a día, ¿sí? Podemos nosotros determinar un interés diario, un interés mensual, un costo financiero total de la operación, ¿sí? Podemos ir analizando y viendo todos esos elementos, ¿sí? Y tanto la diferencia de cambio como el interés van a tener, al momento de que nosotros realicemos la evaluación a la fecha de cierre, ¿sí? Son componentes financieros que van a tener una parte de componente inflacionario y otra parte de un resultado de especulación al momento de realizar las distintas operaciones, ¿sí? Bueno, con esto terminaríamos con el trabajo práctico número 3. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que vimos hoy? ¿Se entendió bien lo que vimos hoy? Este práctico es bastante cortito, más que nada para que ustedes conozcan un poquito el tema de las diferencias de cambio y cómo hacer también las determinaciones del RECPAN y la evaluación al cierre
de lo que es la diferencia de cambio, tanto positiva como negativa, y cómo queda también la valuación de la moneda extranjera a la fecha del cierre. Es importante porque nosotros en base a este práctico, ustedes el próximo práctico van a ver previsión para deudores incobrables, empezamos a ver la parte de créditos, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a analizar créditos en moneda extranjera y después vamos a ver todo lo que tiene que ver con los pasivos en moneda extranjera y demás, a los efectos de hacer la evaluación de los bienes en moneda extranjera. ¿Bien? ¿Alguna duda, algo que haya quedado, que les tengan, que quieran consultar? ¿Profe? ¿Sí? Sí, ¿Sí? le quería preguntar si está registrado en alguna RT la reexpresión para ese trabajo práctico. Nosotros para la reexpresión de los estados contables y de acá en adelante siempre vamos a utilizar la resolución técnica número 6. Ahí en él está todo lo que es el proceso secuencial de la reexpresión, en donde vamos a ir haciendo cada uno de los pasos que tenemos ahí en la resolución técnica número 6. ¿Sí? En lo que es la aplicación del método indirecto. Después ustedes van a ver también que en el RT6 tenemos la aplicación del método directo y del método indirecto, de ambos, ¿sí? Sí, profe, sí lo entendí, pero lo que me refería era más que nada si hay para moneda extranjera, o sea, ¿dónde lo puedo encontrar? Porque como En usted lo realidad, hizo, esto de lo que vendría a ser la anticuación de las partidas, así haciendo esa segregación de lo que es el momento de la incorporación y el momento de la venta, dice usted, ¿así? ¿Esa es la consulta? sí, profe, porque usted ahí, yo vi que en el estado de resultado hizo lo que es diferencia de cambio y diferencia, o sea, de las dos monedas, y ahí sacó el pan, sacó el resultado del ejercicio. O sea, esos componentes, ¿dónde lo encontraría? ¿En qué RT? No, es que no se establece, digamos, la resolución técnica 6 para hacer la reexpresión, ¿sí? Se establece para todos los rubros, ¿sí? Ese proceso secuencial que nosotros tenemos es para todos los rubros. En lo que nosotros tenemos en el estado de resultados, que nosotros se lo armamos con diferencia de cambio dólar y diferencia de cambio euro, se lo ponemos así para que ustedes lo puedan visualizar, pero ustedes cuando realicen, digamos, todo lo que vendría a ser el estado de resultados, no les va a quedar como diferencia de cambio de euro y diferencia de cambio dólar, ¿sí? Les va a quedar dentro de los resultados financieros de pertenencia, las diferencias de cambio, y esta composición que nosotros estamos haciendo la exposición de esta forma, va a quedar en las notas de los estados contables, ¿sí? Va a quedar como una información complementaria. Se los ponemos así en detalle para que ustedes lo vean bien y lo puedan ver, porque nosotros en realidad en la composición de un estado de resultados tendríamos, partiendo de las ventas, el costo, la utilidad, los gastos, y recién llegaríamos a los resultados financieros de pertenencia, que incluye las diferencias de cambio e incluye también el RECPAM, ¿sí? Pero eso es otro tema de exposición. Generalmente lo que es la materia contabilidad 2 no se les va a pedir la composición del estado de situación patrimonial y tampoco del estado de resultados, ¿sí? Se les va a pedir únicamente hacer la evaluación al cierre. Y para la reexpresión, lo que les decía es que la resolución técnica número 6, ¿sí? Establece el proceso secuencial con la aplicación del método indirecto. Y la aplicación del método directo para todos los rubros, ¿sí? No es que por cada uno de los rubros nosotros vamos a tener un método particular, ¿sí? Lo que nosotros hicimos acá con lo que vendría a ser la moneda, la diferencia de cambio, ¿sí? De hacer la anticuación, digamos, trabajar con el momento de la incorporación y el momento de la venta para determinar el RECPAM, ya van a ver que también vamos a utilizar para la determinación del RECPAM y demás cálculos similares cuando trabajemos con los bienes de cambio, ¿sí? Tanto para determinar el costo de la mercadería vendida, ya van a ver que también vamos a trabajar de la misma forma. ¿Sí? Ahí ustedes van a tener que ver más que nada el origen de la cuenta, ¿sí? Ustedes van a decir, bueno, yo tengo
el valor, digamos, lo que nosotros nos quedaría, ese valor de origen, el valor de origen reexpresado que nosotros tenemos, es dependiendo también si la cuenta de diferencia de cambio es positiva o es negativa, ¿bien? Y ahí nosotros vamos a tener que ver bien también los mayores, ¿sí? Cuando nosotros veamos los mayores, ¿sí? Ahí nosotros nos vamos a terminar de dar cuenta si la diferencia, si en la actuación, en la determinación del RECPAM, la determinación de los valores, la determinación de la aplicación de los valores corrientes, ¿sí? Estaríamos en una diferencia de cambio, en un RECPAM positivo o en un RECPAM negativo, ¿bien? En este caso, nosotros cuando tenemos lo que es el mayor de las diferencias de cambio euro y de la diferencia de cambio dólar, ¿sí? Vamos a tener un RECPAM negativo, ¿bien? ¿Por qué? Que aquí estaríamos nosotros reconociendo de esta diferencia de cambio que constituyó durante el ejercicio, ¿sí? Parte del componente inflacionario y que es parte de resultado, ¿bien? Porque nosotros en realidad tenemos, en el valor de origen nosotros tenemos 5.000, el valor de origen expresado, ¿sí? Tenemos 2.800. ¿En qué valor nos tiene que quedar la diferencia de cambio? De euro, cuando nosotros hacemos el mayor. ¿Ustedes mayorizaron diferencia de cambio de euro? ¿Cómo les está quedando? 13.300. Muy bien, tenemos la diferencia de cambio, los 5.000 iniciales, tenemos los 10.500, ¿sí? De la evaluación al cierre, que tenemos acá, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros registramos en lo que vendría a ser al momento de la determinación de la venta, el 20 del 4, hicimos una registración positiva de 5.000. ¿Bien? Llegamos a la fecha de cierre, ¿sí? Y nos queda, tenemos los 10.500. ¿Bien? Y cuando nosotros hacemos el RECPAM, cuando nosotros determinamos el RECPAM, y el valor de origen, ¿por qué valor tiene que quedar expresada los 5.000? Nosotros decimos que tiene que quedar a el valor de origen expresado, ¿sí? Si nosotros hacemos el mayor, si no tuviéramos la diferencia, si nosotros dejamos de lado los 10.500, ¿sí? Nosotros tendríamos 5.000 menos los 2.200, nos quedaría el saldo de mayor 2.800. ¿No es así? Si dejamos los 10.500 por aparte. A ver, lo vamos a hacer para que ustedes lo vean. Vamos acá. Lo vamos a hacer para que ustedes lo vean. Nosotros teníamos entonces, al momento de la venta, que tenemos el 20 del 4, ¿no es así? El 20 del 4, del 0,4, nosotros teníamos la venta y teníamos una diferencia de cambio de 5.000, ¿sí? Por otro lado, hacemos directamente la evaluación al cierre, ¿sí? Después vamos a registrar los 10.500 de la diferencia de cambio que se produce por la tenencia de moneda extranjera al cierre. Nosotros, el 30 del 4, ¿sí? Perdón, el 31 del 5, el 31 del 5, que hacemos la evaluación al cierre, registramos un RECPAM de 2.200, ¿sí? ¿Para qué? Para que a nosotros nos quede nuestra diferencia de cambio valuada a nuestro valor de origen reflejado de 2.800. ¿Se entiende cómo es el análisis de la reexpresión? ¿Se entendió ahí? Entonces, si nosotros vamos a traer la cuenta, vamos a traer acá. Si nosotros vemos ambos cuadros, ¿sí? Al hacer la reexpresión y al quedar valuados al valor de origen reexpresado, ¿bien? ¿Sí? Nosotros sabemos que cuando aplicamos la evaluación a moneda homogénea,
aplicamos y nuestros valores de exposición van a ser el valor de origen represado, ¿bien? Y en este caso, ¿por qué no tenemos un valor corriente? Si no, va a ser al valor corriente, ¿bien? Si nosotros analizamos únicamente la diferencia de cambio de esta situación, sin tener en cuenta los 10.500 de la diferencia de cambio que se produce por la evaluación al cierre, ¿sí? Nosotros tenemos que quedar valuados al valor de origen represado, ¿bien? Por queda la partida de diferencia de cambio, ¿sí? Euro, valuada al valor de origen represado de 2.800, ¿bien? Entonces, para que nuestro valor en el mayor quede evaluado al valor de 2.800, va a ser un RECPAN, ¿sí? Va a ser un RECPAN negativo, ¿bien? Que va a ser que se va a debilitar ese RECPAN. Entonces nosotros tenemos los 5.000 menos los 2.200, nos queda al valor de origen represado 2.800. Y después le agregaremos, ¿sí?, los 10.500 para llegar a la diferencia de cambio total de los 13.000, de los 13.300 que decían acá. ¿Se entendió esa parte? Siempre van a quedar, cuando nosotros aplicamos moneda homogénea a valores corrientes, va a quedar, ¿sí?, evaluado lo que es el valor corriente, y si nosotros utilizamos, siempre tenemos que ver el valor de mercado de costo de los dos, el menor aplicando el criterio aplicando el criterio de prudencia. En este caso, nuestro valor de origen represado, que es el valor que nosotros tenemos a la fecha de cierre, es menor a el valor que se originó al momento de la venta de las diferencias de cambio. Entonces va a quedar expuesto en nuestro estado de situación patrimonial, en nuestro estado de resultados, por el valor de origen represado. Entonces nuestro RECPAN, nuestra exposición a la inflación de esta diferencia de cambio positiva, ¿sí?, va a ser una exposición que nos ha dado a la fecha de cierre de los estados contables un RECPAN negativo por 2.200. ¿Se entiende esa parte? A ver qué funciona. ¿Se entendió o no se entendió? El estado de resultados. Porque pero si no, no me da los 14.550. A ver. Espérenme un segundo. 2.800. Acá en este. Tenemos acá los 2.200. Acá tenemos. Sí. De la diferencia de cambio y tiene un saldo deudor. Sí, pero entonces acá hay un error, porque si no, no me estaría dando los 14.550 para la comprobación del método directo. Acá en los 14.550. Fíjate. Tenemos entonces los 2.200. Claro, nosotros tendríamos que tener los 2.200 acá. A ver, espérenme un segundo a ver si yo no hice, si no vi mal el asiento. No, estaría mal el asiento. Bueno, nosotros tendríamos la diferencia de cambio tanto de la moneda extranjera dólar como de la moneda como la diferencia de cambio euro por
en este, vamos a hacer eso. Claro, porque si no nos da con la diferencia de cambio euro, porque si no, no me da los cálculos con el... Si no, no da los cálculos con lo que vendría a ser lo que vendría a ser el método directo. Porque yo hice la comprobación y ahí realicé los cambios de adecuación de lo que vendría a ser los 2.200 por la diferencia de cambio y los 3.750, que sería distinto si ustedes realizan el ajuste por inflación directamente de la diferencia de cambio tomando como fecha de anticuación la partida, la fecha en la que se produce la diferencia de cambio. Si nosotros tomamos como fecha de anticuación al momento de la venta en febrero y al momento de la venta en abril, ¿sí? Ahí las diferencias de cambio son diferentes y no se cumple y no se verifica lo que es la aplicación del método directo. Porque no nos da, cuando nosotros hacemos la comprobación, si bien estaríamos haciendo la reexpresión, ¿sí? No nos estaría dando la comprobación de hacer la aplicación del método directo y la aplicación del método indirecto, que estamos haciendo las registraciones ahora. Entonces ahí, ¿sí? Vamos a tener que ver el tema de hacer el ajuste por inflación de las diferencias de cambio, tomando las fechas de origen y las fechas de las partidas de origen y las partidas del momento de la venta, tanto de la incorporación como al momento de la venta, para que nos dé estas diferencias de cambio de rate pan de los 3.750 y de los 2.200. ¿Sí? Ahí está el error entre uno y el otro. ¿Sí? ¿Ahí se entendió mejor? Perdón que hubo una confusión en las registraciones del REPAN de la diferencia de cambio de los 3.750 y de los 2.200. ¿Sí? ¿Ahí se entendió? ¿Alguna otra duda o alguna otra cosa que tendríamos que ver antes de que le suba la filmina? Bueno. Con eso entonces terminaríamos lo que es el trabajo práctico número 3. ¿Alguna otra consulta que quieran hacer? Profe, Sí. ese RECPAN queda en 18.950. No, el RECPAN queda en los 14.550. Quedan los 25.000, quedan debitados, y en el haber queda 4.500 y queda 3.750 y 2.200. Queda como nosotros lo tenemos acá. Como está acá. Los 2.500, los 25.000 del ajuste de capital, ¿sí? Tenemos 4.500, ¿sí? Y tenemos los 3.750 y los 2.200 dando los 14.550. Así les estaría quedando lo que es la cuenta del mayor del RECPAM. Lo que modificamos son los asientos. Los asientos, si estaban mal, quedan modificados de la siguiente forma. Queda la diferencia de cambio a RECPAM y diferencia de cambio a RECPAM por 3.750 y los 2.200. Sí. Del estado de resultado. Si no sé si ustedes ven,
del estado de resultados que nosotros tenemos el resultado del ejercicio 20.000. Y de ahí, siempre cuando ustedes van a ver que nosotros, cuando se pone el patrimonio neto, ¿sí? Siempre se pone el patrimonio neto según un estado respectivo, según el estado de evolución del patrimonio neto. Entonces, cuando nosotros trabajamos con el estado de evolución del patrimonio neto, tenemos la composición del capital, por un lado, y por el otro lado, la composición de los resultados, que vamos a tener capital, por un lado tenemos capital, ajuste de capital, ¿sí? Y aportes irrevocables, y por el otro lado tenemos todo lo que son las partes de resultados, que tenemos los resultados reservados, ¿sí? Tenemos la reserva legada, reserva facultativa, los resultados acumulados, ¿bien? Que son los que se vienen acumulando de los resultados anteriores, y dentro del cuerpo del estado tenemos, para la determinación del resultado del ejercicio, tenemos, para la determinación de la composición del patrimonio neto, tenemos dentro de los resultados acumulados, el resultado del periodo. ¿Bien? ¿Alguna otra consulta o alguna otra duda? Yo, profe, disculpe, ¿cómo hacíamos si no teníamos los coeficientes de reexpresión? En general, digamos, siempre van a tener, si no tienen los coeficientes, ¿sí? Van a tener el índice, ¿sí? Entonces ustedes tienen que leer bien, ¿sí? Si el enunciado les está dando los coeficientes o les está dando los índices. Si ustedes ya el enunciado les está dando los coeficientes, ¿sí? Ya ustedes directamente van a tener la aplicación del coeficiente, ¿bien? Entonces, ya directamente aplican el coeficiente. Si les da el índice, ustedes tienen que buscar el coeficiente, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que realizar la división, ¿bien? Para que les dé los coeficientes. Y para ello, sí, ustedes van a tener que realizar en lo que es lo que nosotros tengamos en los distintos, para poder realizar el coeficiente, ¿sí? ¿Ustedes qué van a tener? Van a tener el índice de cierre y van a tener el índice de origen. Y para poder ver cuál va a ser el coeficiente, ¿sí? Ustedes van a tener que ver, ¿sí? De armarlo con el índice de cierre y con el índice de origen. Y para ello, ¿sí? Nosotros ¿qué vamos a tener? ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener la división entre el índice de cierre sobre el índice de origen, ¿sí? ¿Se entiende esa parte? Nosotros lo habíamos visto con los modelos, ¿sí? Para poder nosotros armar el índice, ¿sí? Vamos a tener siempre que poder armar ese índice para poder determinar el coeficiente, ¿bien? Entonces, ahí ustedes van a tener que ir armándolo, ¿sí? Y dentro de lo que nosotros teníamos en el cuadro de los modelos, contables, ¿sí? Teníamos directamente ya también teníamos en ese caso ya nos daba directamente el coeficiente de inflación, pero en los otros casos podemos tener directamente todo lo que tiene que ver con el índice o directamente que ya nos den los coeficientes armados, ¿sí? ¿Se entiende esa parte? Ya vamos a trabajar en otros prácticos con índices, ¿sí? Para que podamos armar el coeficiente. ¿Bien? Gracias, profe. De nada. Bueno, si no queda ninguna otra duda, cualquier cosa lo vemos también en la próxima clase, ¿sí? Vamos a tener en la próxima clase, vamos a trabajar con el trabajo práctico número 4, ¿sí? Con todo lo que tiene que ver con la previsión para deudores incobrables, ¿sí? Vayan viendo, vayan repasando, ¿sí? Cuáles son los componentes de la parte de créditos por ventas, cómo trabajamos con los créditos, con la previsión para deudores incobrables, ¿sí? Pueden ir viendo todo lo que tiene que ver con la parte de teoría, participar de la teoría de la parte de créditos, para ir interiorizándose con todo lo que tiene que ver con el rubro créditos por ventas, ¿sí?
Así que bueno, si no hay más consultas, terminaríamos acá la clase de hoy. Gracias, profe. Muchas gracias, chicos. Gracias, profe. Hasta la próxima clase. Hasta la próxima clase, chicos.